Pero las fuentes históricas no solamente nos muestran quién era Jesús, lo que pretendió ser y lo que captaron incluso sus adversarios. Nos muestran además la enseñanza de Jesús de una manera que nos sigue apelando a día de hoy. Joseph Klausner, uno de los primeros biógrafos judíos de Jesús, que no era hostil a Jesús, que incluso pensaba que era una parte de la herencia del pueblo judío, lo describía sobre todo como el gran maestro de Meshalim, el gran maestro de parábolas. Y es cierto que buena parte de la enseñanza de Jesús aparece en forma de parábolas. Lo que en Pablo puede ser un discurso teológico, en Jesús son historias con un contenido espiritual. Quisiera detenerme los últimos poquísimos minutos en lo que muestra ese mensaje de las parábolas. Primero, la imagen que Jesús da del género humano como individuos y como colectivo no es simpática ni agradable. Somos como una oveja que se ha descarriado y que como no venga a buscarla el pastor, ella es absolutamente incapaz de regresar al redil y la devorarán las fieras, Dios sabe en qué parte del camino. Somos como una moneda que cae del bolsillo de una ama de casa y que por supuesto no puede volver por sus propios medios hasta el bolsillo, y si la mujer no se pusiera a barrer la casa por todas partes, no podría encontrar a la moneda y devolverla a su lugar. Por cierto, hermosa imagen la de la parábola de Jesús. Dios en busca de los pecadores es como una mujer que barre en casa. Las feministas crucificarían a Jesús ahora mismo tan solo por eso. También la imagen es la imagen de un hijo estúpido, derrochón, torpe, que recibe la herencia de su padre, que se la gasta de la manera más tonta y que en un momento determinado, como vive peor que los cerdos, literalmente, dice, bueno, voy a volver a casa a ver si mi padre por lo menos me deja ser uno de sus jornaleros. Y cuando vuelve, su padre celebra un festín porque su hijo muerto ha vuelto a la vida. En primer lugar, la imagen de Jesús es muy clara. Ninguno de nosotros, por méritos, por obras, por ceremonias, por pertenecer a un club religioso, por sacramentos, por lo que se quiera, somos capaces de salir de nuestro estado de perdición. Todos y cada uno de nosotros estamos perdidos de manera total y absoluta sin que podamos hacer nada, salvo con la esperanza de que efectivamente Dios ha venido a buscarnos a través de Jesús. Y es interesante que la manera en que uno recibe esto o rechaza esto también aparece expresada por Jesús en parábolas. Volvamos a esa parábola mal llamada del hijo pródigo, porque en realidad tendría que llamarse la imagen del padre bueno, la parábola del padre bueno o la parábola de los dos hijos. Porque la parábola del hijo pródigo habla de dos hijos y esto se suele pasar por alto. Es más, está dividida como si fueran dos actos de una obra teatral. En el primer acto vemos al hijo, absoluta calamidad, que sin embargo, porque decide arrojarse a los pies del padre, es acogido y entra en un banquete. Pero en la segunda parte aparece el hijo convencido de su autojusticia. Él es bueno y no como ese. Él es mucho mejor que ese. Él sí tiene derecho a un banquete y no ese. Y tú, papá, eres injusto. Porque en vez de darte cuenta de lo bueno que yo soy, recibes a uno que es mucho peor que yo. Es curioso, pero Jesús acaba la parábola diciendo que aquel que se dio cuenta de hasta qué punto era un desastre y acudió a su padre, entró en el banquete. Y el que pensaba que era inmensamente justo, bueno y maltratado por su padre injusto, se quedó fuera de la fiesta. Eso es lo mismo que aparece en otra de las parábolas de Lucas apenas unos capítulos después, la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres bajaron a orar al templo. Uno era un fariseo. El fariseo se colocó en la primera fila del altar, el publicano estaba al fondo. Y el fariseo hablaba consigo mismo, se ve que le gustaba escucharse, y de entrada dejó claro que él era mejor. Yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy como esa basura humana
que hay al fondo del templo, ese publicano que no sé cómo le dejan entrar aquí. Pero aparte de que soy muy superior espiritualmente, Dios, tienes que reconocer que yo hago cosas que tú es que ni siquiera has pedido. La ley dice que hay que ayunar una vez al año, el día de Yom Kippur. Yo ayuno 2 veces por semana, o sea, más de 100 veces lo que tú pides. Es que es difícil ser mejor que yo, Señor. Y por supuesto la ley habla de un diezmo trianual que se distribuye cada uno de los 3 años con distintos fines, etc. Yo diezmo todo, Señor. Me pongo a diezmar y me quedo solo. El publicano tenía una visión distinta. En la última fila no se atrevía a levantar la cara y decía: Dios mío, soy un pecador, sé propicio a mí, ten compasión de mí. Yo sé que no tengo ningún mérito, sé que soy pecador, sé que no puedo presentar nada ante ti y me arrojo a tus pies para que tú me seas propicio. Y Jesús dice que ese hombre bajó a su casa justificado y el fariseo no bajó justificado. Como en el caso de los 2 hijos, de la parábola de los 2 hijos, uno entró en el banquete porque reconoció la realidad y otro se quedó fuera del banquete porque era tan bueno que cómo iba a aceptar la realidad. Esto es lo que hace que hablar acerca de Jesús sea distinto a hablar de otros personajes históricos. Es entretenido hablar de Washington o hablar de Cristóbal Colón o hablar de Simón Bolívar, pero afecta muy poco a nuestra vida. Si acaso podemos reflexionar lo que pasó y podría haber sucedido y nuestra vida sería diferente, pero no hay más. La diferencia con Jesús es que hoy en día sigue diciendo lo mismo que decía hace casi 2 milenios. Todos y cada uno de nosotros somos como una oveja que se descarrió y no tiene la menor idea de volver al redil. Somos como una moneda que se extravió y vamos, ni loca va a subir la pierna de su señora para meterse en el bolsillo. Y somos como un hijo absolutamente desastroso que vive peor que los cerdos porque no se ha dado cuenta de cómo es su Padre amoroso. Y entonces, como ahora, el mensaje de Jesús es el mismo. Para todas aquellas personas que reconocen que son pecadores como el publicano o como el hijo, que comprenden que no pueden redimirse a sí mismas, existe la posibilidad de arrojarse a los pies de Dios y recibir por fe el sacrificio del Mesías siervo en la cruz y entrar en el banquete. Y para todos aquellos que insistan en lo buenos, bondadosos, superiores a los demás, extraordinarios que son, lo único que queda es la amargura de que al final se quedarán a las puertas del banquete, pero nunca entrarán en él. Y eso es ni más ni menos así por la sencilla razón de que Jesús fue, es y será más que un rabino. Que el Señor los bendiga. Una delicia, obsérvenlo, Hebreos 2:10. Porque convenía, o en el griego era apropiado a aquel por cuya causa, o en el griego esa frase por cuya causa se puede traducir para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿A quién está describiendo esto? ¿Quién es aquel para quien son todas las cosas y quien hace que todas las cosas se mantengan existiendo? Dios. Claro, el creador, el que hizo el universo. Y de manera específica, recuerden, Dios creó el universo mediante el Hijo, y el Hijo sustenta el universo por la palabra de su poder, Hebreos 1:2. Aquí el punto de Hebreos 2:10 es este: la humillación, la muerte y la exaltación del Señor tienen un lugar apropiado dentro del plan de Dios. No fue un accidente. No fue casualidad, no fue un plan B, fue apropiado. Observen lo que dice el texto, versículo 10, que Dios, observen la siguiente frase, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria se refiere al cielo. Es una frase hermosa. Observen que la salvación termina en la gloria, en el cielo.
De manera implícita, aquí vemos que aquellos por quienes Cristo murió, versículo 9, llegarán al cielo, a la gloria, versículo 10. Y nos dice el texto que habiendo de llevar muchos hijos, somos hijos de Dios. ¿Cómo? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y observen qué consuelo, hermanos. Si eres salvo, eres hijo de Dios, y Dios te va a llevar a la gloria, al cielo. No te vas a quedar a la mitad, no vas a perder la salvación. Y observen lo que Dios hizo con el Señor Jesús. Recuerden que el versículo 10 al principio nos dice que esto fue parte del plan de Dios. ¿Qué hizo Dios con el Señor Jesús? Versículo 10, véanlo de nuevo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, siguiente frase, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor, en el griego el fundador o el originador. ¿Quién es ese autor? El Señor Jesucristo, como lo vemos en Hebreos 5, 9 y 12, 2. El Señor Jesucristo es el autor de la salvación de los creyentes. ¿Qué significa esto? Que Él es el origen, la fuente, el iniciador de la salvación y nadie más, no el hombre. Observen al final del 10 esta frase tan interesante. Perfeccionase, esto es, Dios perfeccionase por aflicciones al autor, a Cristo. ¿Cómo que Dios lo perfeccionó por aflicciones? ¿Qué quiere decir esto? La palabra aflicciones aquí en Hebreos 2.10 se refiere a la muerte de Cristo. Esto lo sabemos por Hebreos 2.9 y 14. En otras palabras, Hebreos 2.10 nos dice que Dios perfeccionó a Cristo al perfeccionar su naturaleza humana y lo hizo mediante la obediencia que lo llevó a la cruz. Filipenses 2.8. ¿Para qué hizo esto Dios? Para cumplir dos propósitos. Número uno, para que esa obediencia perfecta fuera acreditada o imputada al cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Para que Dios nos tratara a los que creemos en Él, como alguien dijo, como si hubiéramos vivido la vida de obediencia perfecta de Cristo. Así como en la cruz lo trató Él como si hubiéramos vivido, como si Él hubiera vivido nuestra vida de pecado, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿para qué es que Dios perfeccionó a Cristo al perfeccionar su naturaleza humana mediante esa obediencia que lo llevó a la cruz? Para cumplir dos propósitos. Uno, para que esa obediencia perfecta nos fuera acreditada. Y número dos, para que mediante esas aflicciones Él fuera un sumo sacerdote compasivo. Para que mediante esas aflicciones Él fuera un sumo sacerdote compasivo. ¿Qué significa esto de sumo sacerdote? Lo veremos en un momento. Pero hermanos, observen que esto es parte del plan maestro de Dios, como lo vemos en el versículo 10. Este es el plan perfecto de Dios. Y continúa, versículo 11, observen. Y sabemos que hay verdades muy ricas aquí, podríamos aquí acampar, pero queremos seguir y continuar con el desarrollo del texto. Obsérvenlo, Hebreos 2:11. Porque el que santifica, este es Cristo, y los que son santificados, estos son los creyentes. ¿Qué significa esto? Que Cristo nos aparta y nos purifica del pecado al pagar el castigo de nuestro pecado mediante su muerte. Esto ya lo vimos en Hebreos 1:3. En otras palabras, posicionalmente, escucha, somos igual de santos que Cristo. Esto es asombroso y es la única manera de entrar al cielo, porque recuerden que Dios, para que alguien entre al cielo, el requisito es uno, ser igual de perfectos que Dios. Y la única manera de que un ser humano pueda estar a ese nivel es que Dios lo trate como si fuera Dios. ¿Cómo? Como si fuera el Señor Jesucristo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque Cristo es Dios, obviamente. Obviamente no quiere decir que vamos a llegar a ser dioses, nunca. Sino que en la gloria seremos lo más perfectos que un ser humano
creación de Dios puede llegar a ser, sin llegar a ser Dios, obviamente. Recuerden, nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Cordero. Entonces, nos dice el versículo 11, observen, Hebreos 2:11, dice aquí: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Qué significa esto? Bueno, esta frase parece apuntar a Dios, a que nuestro Padre y el de Cristo es Dios. Y observen al final del 11, qué frase tan hermosa. Hebreos 2:11 al final: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto muestra su humanidad al haber encarnado, claro. Pero también esto muestra el amor del Señor Jesucristo, su compasión. Porque aquí se refiere a los que son santificados, del versículo 11, a los muchos hijos por los que murió. A los creyentes, nos dice al final del 11, hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nos ve como sus hermanos. Observen qué amor del Señor. Cuando piensen en esto, el contraste. Cuando un hermano nuestro, un hermano de sangre o hermana hace algo pecaminoso, nos da pena, nos avergüenza, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, aunque somos tan pecaminosos. Esto es amor, esto es compasión. Y observen en el versículo 12 cómo lo muestra con un texto del Antiguo Testamento, Hebreos 2:12, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta es una cita del Salmo 22:22, y aquí se aplica al Señor Jesucristo diciendo esto. Ahora, aquí al referirse a los creyentes como hermanos, el Señor Jesucristo se identifica con ellos, con nosotros, como humanos, y así morir como el Dios hombre por nosotros, como lo vemos en el versículo 10 y 14. Y vean otra vez el énfasis aquí, en la humanidad de Cristo, versículo 13, Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 13 es una cita de Isaías 8, 17 y 18. Y el versículo 13 enfatiza lo que vemos en los versículos 9 al 11. Y lo que se enfatiza es esto, resumido en tres verdades. Tres verdades. Uno, mucha atención. Cristo, sin dejar de ser Dios, se identificó con nosotros al hacerse hombre como nosotros. Cristo, sin dejar de ser Dios, se identificó con nosotros al hacerse hombre como nosotros. Segunda verdad, Cristo mostró que fue un hombre como nosotros al confiar en Dios mientras que vivió en la tierra. Cristo mostró que fue un hombre como nosotros al confiar en Dios mientras que vivió en la tierra. Y tres, presentó los hijos que Dios le dio. Esto es los creyentes, nosotros. Presentó los hijos que Dios le dio. Esto, hermanos, apunta a la elección soberana de Dios para salvación. ¿Sabes por qué alguien viene a Cristo? Porque el Padre hace que vaya a Cristo. El Padre entrega a esa persona a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El Padre tiene que llevar a la persona, al pecador, a su Hijo. Conclusión, versículo 14. A la luz de los versículos 9 al 13, así que, a la luz de que Cristo encarnó, lo resume ahora en esta frase, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, y en el griego es Él mismo, esto es enfático, Cristo, Él mismo también, o de la misma manera, participó de lo mismo. Esto significa que Él encarnó. Observen para qué al final del 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, o en el griego el poder de la muerte, esto es, al diablo. El versículo 14 dice que el Señor encarnó para morir. Y escuchen esto, al morir y resucitar, inutilizó el poder que el diablo tenía sobre los que el Señor salva.
Observen que esto muestra algo del poder enorme de Satanás. Pero más allá de eso, esto muestra el poder infinito de Cristo sobre Satanás. Solo Cristo pudo haber hecho esto. Y versículo 15, Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud, de duleí en el griego, relacionada a dulos, esclavo. El versículo 15 indica que mediante su muerte el Señor libró a los creyentes del temor a la muerte, porque ahora les ha dado vida eterna mediante su muerte. Y por esta razón, escucha, no tenemos miedo de morir. Segunda de Corintios 5, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Pablo en Filipenses, recuerdan, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces aquí en Hebreos 2:10 hasta el 3:19 vemos dos verdades de la obra de Cristo que te motivan a acercarte a Él. Ya vimos en primer lugar la descripción de la obra de Cristo en Hebreos 2:10 al 18 y veamos en segundo lugar la exhortación por la obra de Cristo. La exhortación por la obra de Cristo en Hebreos 3:1 al 19, prácticamente todo el capítulo. Hebreos 3:1. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Debido a que, capítulo 2, debido a que el Señor es superior a los ángeles, debido a que Él es nuestro sumo sacerdote, compasivo, fiel, que tiene la capacidad de fortalecernos para no pecar, por tanto, debido a todo esto, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Una pausa ahí. Estos son cristianos. La frase hermanos santos apunta a que están en la misma familia espiritual que el escritor. Y son santos porque Dios los apartó del pecado al justificarlos, al declararlos justos por la fe. Y observen la frase ahí en Hebreos 3:1, participantes del llamamiento celestial. Esta frase se refiere a que participaron del llamado de Dios a entrar al reino celestial, a ser salvos. Son salvos, van al cielo por la gracia de Dios. Así somos todos los cristianos. Somos parte de la familia espiritual de Dios. Hemos sido apartados del pecado para estar en Cristo, por estar en Cristo. Y otra vez, por la gracia de Dios, hemos respondido al llamado de Dios para ser salvos y vamos al cielo. Como lo vimos hace un momento, el Padre nos dio al Hijo. Lo vimos allá atrás en Hebreos 2, ¿recuerdan? Los hijos que Dios me dio. Ahora, ¿cómo se ven estos creyentes? ¿Cómo podemos identificar a aquellos que Hebreos 3:1 llama hermanos santos participantes del llamamiento celestial? El final del versículo 1 nos dice, y el 2, Hebreos 3:1, considerad, un imperativo en el griego, es un mandato, quiere decir, piensen con cuidado, piensen, observen aquí en versículo 1, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, no en el griego confesión, Cristo no está en los mejores manuscritos, y luego Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En base a la superioridad del Señor sobre los ángeles en el capítulo 2, el autor aquí en Hebreos 3:1 mandó a los creyentes a los que les escribió a pensar cuidadosamente en el Señor, pero específicamente en el Señor en tres maneras que él explica aquí, que él describe aquí, o él señala aquí. Número 1, apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué le llama el Señor Jesús apóstol? Apóstol por ser enviado por Dios, por lo tanto con toda la autoridad de Dios. En segundo lugar, sumo sacerdote, ya lo dijimos, por representarnos ante Dios. Y como sumo sacerdote, como lo vemos en Hebreos 2, 17 y 18, Él es misericordioso, fiel y se ofreció a sí mismo como sacrificio para cubrir nuestro pecado. Y recuerden, inclusive en la actualidad, Hebreos 2:18, Él entiende nuestras tentaciones y es poderoso para ayudarnos a enfrentarlas. Y número 3 ahí, Jesús. ¿Por qué? Mateo 1, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová salva, por salvarnos de nuestro pecado. Hermanos, vean qué descripción tan gloriosa de nuestro Señor. Necesitamos recordar esto. Él es
el Señor Jesucristo en toda su gloria, como se ha revelado en la palabra. No estas caricaturas que tristemente vemos en estos días de una estatua ahí con un hombre semidesnudo, medio muerto, o estas representaciones. Este es nuestro glorioso Señor. Y observen aquí en Hebreos 3:1 la frase nuestra profesión. Nuestra profesión. Se refiere a que el autor y los que oyeron esto inicialmente y todo cristiano, confesamos a Jesús como Señor, como Salvador, como en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, observen algo más del Señor, versículo 2, Hebreos 3:2. El cual es fiel al que le constituyó o al que le designó. Quiere decir que Dios fue el que lo designó como versículo 1, apóstol, sumo sacerdote y salvador. Vean lo que dice aquí el versículo 2, el cual es fiel. Otra vez, el Señor Jesús es fiel a Dios, eso quiere decir es obediente a Dios. Y aquí específicamente, al cumplir con la responsabilidad que Dios le dio de ser apóstol, Él fue enviado por Dios como apóstol, significa enviado por Dios con la autoridad del que lo envió. Quiere decir que el Señor en ningún punto titubeó y dijo, no, Padre, tú me quieres enviar, yo no le entro. Manda el Espíritu. No, Él fue fiel. Además, Él fue sumo sacerdote, Él es sumo sacerdote y dice que es fiel, otra vez lo recalca. En otras palabras, como ya lo dijimos, en ningún momento va a dejar de compadecerse de nosotros, de representarnos. En ningún momento titubeó en términos de obediencia para ir a la cruz. Aunque dijo, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que quiso decir, recuerden, es si hubiera otra manera de cumplir este plan, que no sea esta, que se haga. Y si no, que se haga tu voluntad, y así fue. Y en su misión perfecta, fidelidad perfecta, cumplió como nuestro sumo sacerdote. Y de nuevo, esto garantiza que en ningún momento nos va a fallar. Va a seguir orando por nosotros. Lleva 2000 años orando por los creyentes desde que ascendió después de la resurrección. No hay un momento en el que dice, ay, se me fue olvidé orar por este fulano, por eso pecó. No, siempre ora por nosotros, siempre ora conforme a la voluntad del Padre, siempre socorre a los que son tentados. ¿Se dan cuenta qué ánimo nos debe dar esto? Siempre está al pendiente. Otra vez, esto muestra que es Dios, porque ¿quién puede estar al pendiente de millones de personas al mismo tiempo y que no se le escape ni un detalle? Aquí vemos la perfección del Señor. Esto es lo que tú debes creer, que todos tus pecados fueron remitidos al cuerpo de Cristo y Él los pagó. No existen más para ti. Tú ya no tienes que ser objeto a la muerte por los pecados que cometas hasta que te mueras. Todos tus pecados Cristo ya los pagó por ti en vez de ti. Él los pagó. Como los pecados se pagan con la muerte, Cristo los cargó, tus pecados, y Él los pagó todos, dejándote exento de que tú los vuelvas a pagar con tu muerte. En justicia, y Dios es justo, nadie paga 2 veces por un mismo delito. Un pecado cualquiera sea, no importa cuál pecado sea, es un delito que se condena con la muerte del alma. Por lo tanto, todos tus delitos que tú vas a cometer hasta que te mueras, todos ya los cargó Cristo. Y no solamente los tuyos, sino los que van a venir en el futuro y los que ya vinieron para atrás. Los cargó todos para Cristo salvar a toda la raza humana. No requiere que transcurra el tiempo el Señor para saber qué tipo de decisiones vas a tomar, qué tipo de desobediencias vas a cometer, qué tipo de pecados vas a cometer. No, Dios ya los conoció todos. Dios conoció todos y cada uno de los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Todos y cada uno. Y todos y cada uno de tus pecados y de mis pecados, ya Cristo los cargó en su cuerpo. Ya fue objeto de los pecados tuyos. Donde hay remisión de esto, de los pecados, ya no hay más ofrendas por los pecados. Ya no tienes que hacer nada para ser salvo. Porque ya Cristo te salvó. Lo que hoy te condena es tu incredulidad. Que no te entiendas salvo de toda condena debida a tus pecados, que vas a cometer siempre, por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso te condena. Marcos capítulo 16, versículo 16. Lo dice claramente el Señor. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No dice el que pecare contra mí. Los pecados fueron todos y cada uno de nuestros pecados condenados porque fueron cargados en el cuerpo de Cristo hace 2000 años.
los pasados antes de Cristo y todos los futuros, todos expiados en Cristo. Él los lavó todos con la sangre de Él, que fue derramada en la cruz del Calvario. Tal como un corderito de la expiación. Cuando el judío se veía en la ley que había transgredido un solo mandamiento, entendía que el pecado se paga con la muerte. Querido amigo, si hay alguien que sabe que el pecado se paga con la muerte, son los judíos. Si hay alguien que sabe que el ser humano va a pecar hasta que se muera va a pecar, son los judíos. Los judíos están esperando levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados. Porque ellos no han creído que Cristo los expió todos. Que con una sola ofrenda Cristo expió todos los pecados. Él se puso en la cruz. Todos los pecados fueron cargados a su cuerpo. Y Cristo los pagó muriendo por los pecados. Porque así se pagan los pecados, muriendo. Los judíos quieren levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados. Están en impiedad los judíos, están en incredulidad. No han creído que Cristo es el Mesías Salvador, el Cordero de Dios que iba a venir. Juan el Bautista, cuando miró a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Cordero de la expiación que iba a quitar el pecado del mundo. Los judíos lo rechazaron a Cristo como el Mesías Salvador, el Cordero de Dios. Cuando el judío miraba en la ley y entendía que había pecado, porque ya sabemos en Romanos 3:20 que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, entonces tenía que acudir a la ley de la expiación. Tenía que tomar una vida. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte. Tenía que tomar una vida, un animalito inocente. Era un corderito, macho de 1 año, y lo llevaba el judío al altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que después fue el templo judío. Y ahí el propio judío, con la mano izquierda, tenía que ponerla sobre la cabeza del cordero, y había ahí una transferencia de pecado. El pecado que había cometido el judío era transferido al cordero de la expiación. Y con la otra mano el judío tenía que degollar al cordero, matarlo. La sangre vertida del cordero. Y el cordero moría. Vida por vida era la expiación. Una vida en vez de la otra. Vida por vida. Alguien tiene que morir. El pecado se condena única y solamente con la muerte del alma. ¿Entiendes? Ahí estaba la ley de la expiación. Primero le dio la ley de los mandamientos a este pueblo de Israel. Y luego le dio la ley de la expiación del pecado. El mecanismo para que el pecado quedara expiado. Pagándose con la muerte. Siempre se paga con la muerte. Siempre. Nunca ha dejado de ser así. Entonces el judío, cuando degollaba al corderito y el corderito moría, su sangre vertida expiaba el pecado cometido. Pero esto era un continuo sacrificio por los pecados, porque continuamente el judío, y como todo ser humano, peca. Cuando volvía a mirarse en la ley el judío, y entendía que había cometido una transgresión a la ley de los mandamientos, tenía que volver a traer un cordero. Por eso que era el continuo sacrificio. Durante el templo judío, o en el tabernáculo de reunión, corría la sangre de los sacrificios. Era un matadero interminable de animales que morían. Porque continuamente el ser humano peca contra Dios y eso no va a acabar hasta que se muera. Y el pecado es un delito que se comete contra Dios por parte del ser humano que se condena con la muerte. Estaba la ley de la expiación. Era la ofrenda que presentaban los judíos. Tomaban un corderito de su manada y lo llevaban al altar del sacrificio. Pero vino Cristo desde los cielos. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que lo quita para siempre. Esto es lo que debes creer tú. Que Cristo te quitó todos tus pecados. Que tú vas a pecar hasta que te mueras porque no puedes no pecar. Pero ya el pecado no tiene validez condenatoria para ti. Porque todos tus pecados ya fueron condenados. Nadie paga 2 veces por un mismo delito. Un pecado es un delito que se condena con la muerte. Y todos y cada uno de tus delitos fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Cristo fue imputado con tus delitos. Y Él los pagó en vez de ti, muriendo Él por tus pecados. Y así te salvó. Christ died for your sins, and so He saved you. Cristo murió por tus pecados y así te salvó.
de que tú lo tuvieses que pagar con la muerte de tu alma. Alguien tiene que morir. La ley de la expiación era vida por vida. Una vida en vez de otra vida. En este caso era un corderito. Pero el Cordero de Dios vino. Y leemos nosotros en el libro de Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los que han creído en su obra de salvación. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Y donde hay remisión de estos, de los pecados, ya no hay más ofrendas por el pecado. Se acabó la ofrenda. Cristo fue la única ofrenda enviada del cielo. Su cuerpo fue objeto de la carga de todos y cada uno de los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Es una salvación con pleno conocimiento de todos los pecados que tú vas a cometer. No solamente los tuyos, ni los míos, sino que de los de todos los seres humanos del mundo. Cristo ha sido objeto de la carga de los pecados de todos los seres humanos. Por eso yo publiqué, la salvación es atemporal, no está sujeta al tiempo. No requiere Cristo conocer los pecados que vas a cometer hasta que te mueras. Ya los conoció y los cargó y los pagó Él en vez de ti. Has quedado salvo de pagarlos tú. Esto es evangelio. Cuando tú te arrepientes y crees en el evangelio, Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo. Tu espíritu vuelve a nacer. Y ahora tú tienes comunión con Dios. Ahora sí que tú puedes percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Un día tu cuerpo va a morir, pero tu alma salvada y tu espíritu nacido de nuevo van al cielo. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Vamos a dibujar el cuerpo físico de la persona que todavía tiene vida física en este mundo. ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Evangelio? Cuando el ser humano es salvo, hay un montón de doctrinas tremendamente valiosas, tendientes a que tú vivas una vida en santidad, que dejes el pecado, que vivas una vida en obediencia a los mandamientos del Señor, que te aleje de toda pecaminosidad, que vivas una vida santa para el Señor. Son exhortaciones, son esfuerzos de palabras dichas por los predicadores, los apóstoles. Son exhortaciones que te animan a ti a dejar el pecado. ¿Por qué? Porque en ti hay una ley del pecado que te va a impedir no pecar. Entonces la tendencia del salvado es a obedecer los mandamientos, a no pecar, pero ya es salvo ya. Entonces en la salvación no participan las obediencias humanas, sino que participa la fe del hombre en una obra de salvación totalmente consumada, una sola obra de obediencia que Cristo hizo respecto del Padre. El Padre le mandó a hacer una obra, Cristo la hizo, y esa obra consumada a nosotros nos ha dado salvación. ¿Qué es lo que condena al ser humano al infierno hoy, habiendo Cristo expiado los pecados? Lo que condena hoy es la incredulidad. Que el ser humano no crea que el pecado es un delito que se condena con la muerte. Que no crea que él tiene una incapacidad moral para no pecar. Que no crea que está espiritualmente muerto. Que no crea que su alma está condenada a la muerte. Que no crea en el Evangelio. Que Cristo lo salvó en la cruz cuando él estaba muerto. Que Cristo lo salvó. Que Cristo fue objeto de la carga de todos los pecados, no solamente de él. No solamente los tuyos, sino los de todo el mundo. Que Cristo fue objeto de la muerte. Cristo fue ejecutoriado, muerto por nuestros pecados, los míos, los tuyos. Y que así, de esa manera nos salvó de que nosotros los tuviésemos que pagar nuestros pecados con la muerte. Ya nosotros no tenemos que volver a pagar con la muerte nuestra alma por nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron condenados cuando Cristo los cargó en su cuerpo y Él los pagó con su muerte. Al tercer día resucitó para nuestra justificación. Es muy importante que Cristo haya resucitado, porque en los cielos Cristo va a estar justificando a todos los que hemos creído todo lo que Dios nos pidió. Hemos creído todo lo que Dios nos pidió creer, que estábamos espiritualmente muertos, moralmente corrompidos, eso no va a acabar hasta que muramos, y con nuestras almas condenadas a la muerte. Lo creímos. Nos arrepentimos porque antes creíamos algo distinto. Arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, principalmente respecto de nosotros mismos. Y creímos que Cristo hizo esta obra de salvación en función de nosotros, para beneficio nuestro. Nos dejó exentos de que nosotros tuviésemos que pagar con la muerte de nuestras almas por los pecados que cometen nuestras almas. Y así nos salvó, nos dejó exentos judicialmente, con vida eterna. Cristo ha dicho, y yo les doy vida eterna. Cristo lo dijo antes de ir a la cruz, Juan 10:28, y no perecerán jamás.
cuando el ser humano es hecho, nacido de nuevo por Dios, Cristo lo hace nacer de nuevo, nunca más muere su espíritu. Promesa de Cristo, Juan 10:28. Aunque peques, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Ninguna condena cuando tú pecas. El que fue condenado por ti a la muerte fue Cristo. Tu sustituto, tu salvador, tu cordero, que fue del cielo, que vino del cielo a ser tu sustituto en una expiación por tus pecados. El cordero tuyo, de tu salvación, es Cristo. Cristo es mi cordero de mi expiación por mis pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es, mi querido amigo, esto es buenas nuevas de salvación, buena noticia de salvación, evangelio. Y arrepentimiento, que tú reconozcas cómo estás si no has sido salvo, y que cuando seas salvo, ni una condenación hay para ti cuando cometas pecado. Y por supuesto, obviamente que no es una licencia para cometer pecados. Todo lo contrario, cuando el ser humano ha sido salvo, tiene que apartarse del pecado, dejar el mundo, dejar las ideas del mundo, santificarse, apartarse y vivir una vida en obediencia, lo cual es mandamiento apostólico, doctrinal a la iglesia. Pero para ser salvo y pertenecer a la iglesia, solamente arrepentimiento y fe en el evangelio. El pecado es un delito que se condena con la muerte, mas Cristo murió por nuestros pecados y así nos dejó exentos de que nosotros los tuviésemos que pagar con la muerte de nuestras almas. Arrepentimiento, reconocimiento de cómo estamos ante Dios antes de ser salvos. Evangelio, que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Y cuando nosotros somos salvos, no nos son quitadas las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. Es algo triste que cuando nosotros somos salvos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos sellados, el bautismo que corresponde a esto nos salva ahora, no quitando las inmundicias de la carne. Por lo tanto, las exhortaciones del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago es a no pecar. ¿Por qué? Porque sí podemos pecar, pero no debemos pecar. Cuando pecamos, nunca más somos condenados. Tenemos vida eterna. Pero cuando pecamos, tenemos que confesar el pecado cometido y apartarnos del pecado. Eso es. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Entonces, el Señor ha dicho en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué significa que seamos carne? Que estamos corrompidos, en nosotros no mora el bien. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, porque el apóstol Pablo fue un instrumento de Dios escogido desde el vientre de su madre, criado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley celoso, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo perseguía a la iglesia? Porque la iglesia predicamos que la salvación es gratuita, sin hacer mérito, sin estar cumpliendo la ley, sin tener que amar al prójimo, amar a Dios. No, es solamente creyendo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y con eso somos salvos, justificados. Y eso, en la mente de un fariseo, en la mente de una persona que está intentando irse al cielo dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, era inconcebible. Por eso que Saulo perseguía a la iglesia. Nosotros somos la iglesia genuina de Cristo, los que sabemos que vamos al cielo después de morir, que sabemos que tenemos vida eterna, porque nosotros hemos depositado fe en la obra de salvación, totalmente consumada por Cristo en la cruz, una obra de salvación sacrificial, como un corderito que derramó su sangre por nosotros, sustitutiva, Cristo en vez de nosotros, Cristo en vez de ti, en vez de mí, judicial, porque aquí hubo un juicio a una persona que cargó tus pecados y mis pecados en su cuerpo. Él nos sustituyó, Él en vez de ti, Él en vez de mí. Cristo Jesús nuestro Salvador. Toda persona que ha creído que Cristo le ha dado vida eterna, va al cielo, es parte de la iglesia de Cristo. Y toda persona que no sabe con seguridad y certeza que ha sido salvo, no ha confiado en Cristo, su incredulidad lo condena. Cristo dijo, respecto de este evangelio hermoso, de esta obra, este anuncio de salvación, totalmente consumado ya. Ya fue totalmente consumado hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, han pasado 2000 años, por eso yo digo hace 2000 años atrás, tú fuiste salvo acá.
Hace 2000 años atrás, tú fuiste salvo ya. Porque lo que a ti te condenaba a la muerte eran tus pecados. Y tus pecados fueron todos totalmente ejecutoriados en el cuerpo de Cristo. Judicialmente tus pecados ya no existen más. Aunque nosotros sabemos que seguimos pecando, no queriendo hacerlo, porque los salvados no queremos pecar contra Dios. Guardamos santidad, guardamos sus mandamientos. No para ser salvo, no. Porque no se es salvo guardando los mandamientos de Dios. No se es salvo por obras. No se es salvo por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por creer en la salvación que Cristo hizo por nosotros, en tanto nosotros estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El ser humano es salvo cuando está espiritualmente muerto. Y cuando el ser humano es salvo, Dios le hace nacer espiritualmente de nuevo. En fin, somos la iglesia de Cristo, los pocos que hemos sido salvos, la manada pequeña. Así nos llamó el Señor, porque son pocos los que realmente creen que ya tienen vida eterna. Se sienten totalmente salvos a todo evento. Las personas que dicen que son cristianas, pero que van al infierno, lamentablemente, no han creído en el Evangelio, dicen, sí, Cristo murió por mis pecados, yo soy salvo, pero si yo peco, pierdo la salvación. Todavía están dependiendo de ellos mismos. No han confiado que Cristo ya les salvó. No se sienten salvos todavía. Están procurando ser salvos en algún momento, que quién sabe quizás cuándo, quizás Dios sabe cuándo. No saben que tienen vida eterna. En 1 Juan 5:13, el Señor, a través del apóstol Juan, nos dice a nosotros en la iglesia, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis qué cosa, que tenéis una salvación que se pierde por pecar. No, eso es un chiste, eso lo dicen los pentecostales. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya somos salvos ya. Hemos obtenido un seguro no condeducible. Un seguro de vida eterna, que nos salva de todo evento pecaminoso. La gente que perseguían a la iglesia, los mataban, les expropiaban sus bienes, eran los judaizantes, los que estaban dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Ellos, el apóstol Saulo de Tarso era uno de ellos, perseguían, asolaban a la iglesia, porque en la iglesia predicamos que la salvación no es por obras. Si tú pecas, confiesas el pecado, te apartas del pecado y listo, no pierdes la salvación. Hijitos, dijo el apóstol Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿perdió la salvación? Como dicen los pentecostales. No, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La salvación no se pierde por pecar. Ahora, al apóstol Pablo, cuando se convirtió a Cristo, lo injuriaban los judaizantes, los celosos que dependían del cumplimiento de las obras de la ley. Hagamos males para que vengan bienes. Así trataban e injuriaban al apóstol Pablo. A mí y a todos los hermanos en la fe nos dicen, tú eres de los que dice que ahora tú puedes pecar, matar, violar, total, tú eres salvo. Así nos injurian. Yo no creo en este hombre porque este hombre dice que nosotros podemos pecar todo lo que queramos. Yo jamás he dicho eso. Lo que pasa es que son injurias producto de corazones incrédulos. No se sienten que tienen vida eterna, están tratando de pagar por su vida eterna. Yo guardo santidad, yo estoy cumpliendo la ley de Dios, yo me aparto, mire que ahora puedo pecar todo lo que quiera. No, eso no es cierto. Y resulta que sí. No estoy diciendo que se puede pecar todo lo que quiera. No hay que pecar todo lo que quiera, no hay que pecar. Pero la salvación no es porque no hay que pecar, la salvación es por creer que Cristo nos salvó en la cruz. Y de aquí en adelante, cuando el ser humano es salvo, no le es quitada las inmundicias de la carne. Eso significa que el ser humano todavía estará con las inmundicias de la carne. En el cuerpo físico está arraigada la naturaleza pecaminosa que nos hará pecar hasta que nos moramos. Al apóstol Juan, al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, y a todos los apóstoles. Todos nosotros no nos es quitada las inmundicias de la carne cuando somos salvos. Por eso que en Primera de Pedro 3:21, 3:21, por eso que tenemos que conformar nuestra mente a la Biblia. Eso es arrepentimiento. En 1 Pedro 3:21 el apóstol Pablo dice, el bautismo que corresponde a esto, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, o somos sellados con Él, que es lo mismo, por haber oído y creído en el Evangelio, ahí somos sellados, somos bautizados, somos salvos. 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, tenemos vida eterna, nos salva de toda condena debido a nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron todos condenados en Cristo, somos salvos. El bautismo que corresponde a esto, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Significa que nosotros todavía tenemos la potencialidad de pecar severamente.
Un salvado puede llegar a cometer pecados atroces. Es por eso que en Hebreos 12 se nos dice el trato que nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si un hijo salvado de Cristo, que tiene vida eterna, se empieza a portar mal y a pecar, entonces Dios saca su correa y lo azota. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, ¿verdad? Hebreos 12. Hay que leer todo Hebreos 12. Particularmente a partir del versículo 6 en adelante. Hebreos 12. Si se os deja sin disciplina, hijos de Dios, entonces sois bastardos, no sois hijos. La disciplina de Dios, cuando el hijo se porta mal, siempre significan dolores, debilitamientos, enfermedades, se pierde el trabajo, viene la angustia, desgracias, choques, accidentes, incluso la muerte. Dios mata a su hijo y se lo lleva al cielo, para que no esté dando mal testimonio entre los incrédulos. En 1 Corintios 11, Primera de Corintios, capítulo 11, cuando se toma la cena indignamente, tú lo puedes leer ahí. Ahí el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que no hay que tomar la cena indignamente. ¿Qué es lo que significa tomar la cena indignamente? Significa que los salvados, los que tenemos vida eterna, ya somos hijos de Dios, porque Cristo nos salvó. Tomamos la cena y estamos teniendo un doble estándar, una doble vida, una vida oculta. Estamos viviendo en algún pecado y no nos juzgamos a nosotros mismos y por lo tanto somos castigados. Y ese castigo de parte de nuestro Dios que saca la correa, porque ya somos hijos de Dios, recibimos trato de hijo, viene a significar muchas veces debilitamiento, enfermedades, y dice, muchos duermen. Si nos examinásemos a nosotros mismos, santos de Dios, hijos de Dios, ya tenéis vida eterna, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por nuestro Dios para no ser condenados con el mundo, con los incrédulos, con los que van marchando al infierno. Entonces nosotros recibimos trato de hijo. Nuestro Padre nos da trato de hijos. ¿Qué padre es aquel que deja sin disciplina a su hijo? Hebreos 12. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Ese es el motivo por el cual hay muchos pentecostales, religiosos, que están perseverando en sus obras religiosas, en sus liturgias, se aburren, se van al mundo, y los que están ahí en la congregación dicen, se fueron al mundo, perdieron la salvación. Y a esas personas nunca les pasa nada, nunca les viene una enfermedad, nunca les viene ninguna cosa mala. No les viene porque no son hijos, nunca fueron salvos, solamente profesaron una religión, nada más. Estuvieron ellos por sus propios méritos procurando, estando perseverando, guardando santidad, ellos mismos. Nunca fueron salvos, nunca creyeron en el Evangelio, nunca fueron hijos. Nunca recibieron trato de hijo. Sin embargo, cuando una persona realmente es hijo de Dios, es salvo, tiene vida eterna, Dios le da trato de hijo. Y eso significa que muchas veces cuando los hijos de Dios nos portamos mal, viene el azote, ¿ok? Eso es la iglesia. Hijos de Dios, salvados para siempre con vida eterna. Somos los que sabemos que tenemos vida eterna, que Dios nos ha dado vida eterna. Y no una salvación pentecostal, una salvación miserable que se pierde por pecar. No, Dios nos ha dado no una salvación que se pierde por pecar, como dicen los pentecostales. Si tú eres un pentecostal, sálete de esa religión porque es maligna. No, Cristo nos dio en la cruz del Calvario vida eterna, no una salvación que se pierde por pecar. El Señor Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Vida eterna. Y además dice, y no pereceréis jamás. ¿Oísteis? No pereceréis jamás. ¿Qué parte de esta expresión, no pereceréis jamás, no entiendes? Eso es lo que hizo Cristo en la cruz, nos sustituyó, cargó nuestros pecados, ya nuestros pecados judicialmente no existen más. Seguiremos pecando tristemente. Me duele decirlo, yo no quiero pecar, yo quiero guardar santidad, pero del todo no podré porque en mí hay una naturaleza pecaminosa que me impide cumplir toda la ley. En fin,